ustedes en esta noche y que le he titulado Abre la puerta a tu bendición. Saben, y qué maravilloso es escuchar una frase como esta, porque todos nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Es más, en este año de manera especial, Dios siempre quiere bendecirnos, pero Él ha prometido bendecirnos con abundancia. Hermanos, y algunos hoy todavía no han visto esa abundancia en su vida. Y yo estoy seguro que quien prometió no miente. Y que por tanto, si Él prometió, Él cumple. Y que si tú no has visto cumplir eso en tu vida, es porque quizás las bendiciones han estado a la puerta llamando y aún tú no has abierto la puerta a esas bendiciones. De antemano quiero decir que el llavín que abre la puerta a las bendiciones es la fe. Es imposible usted recibir bendiciones que Dios ha preparado para usted si usted no cree que le hay. Lo primero es que usted crea que Dios tiene para usted preparadas estas bendiciones y que aquel que ha prometido cumplirá su palabra porque no puede negarse a sí mismo. La verdad es que por medio de la fe es que nosotros recibimos la seguridad que necesitamos para tener paz en nuestro corazón, a la vez que esperamos recibir la bendición que Dios ha preparado. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañen a leerlo, se pueden quedar sentados de la siguiente manera. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vamos a seguir leyendo todo el capítulo, pero quiero detenerme aquí para que usted entienda el contexto y la circunstancia en la que está pasando este texto que estamos leyendo. Lo primero es que Herodes había decidido echar mano de los cristianos. Y allí especifica que no era con el fin de bendecirlos o de levantarlos, sino que claramente dice para maltratarlos. Pero un maltrato tan profundo que dice que a espada mató a Jacobo. Es decir, que él estaba no solo dispuesto a agarrarlos, a hacerlos presos, a torturarlos, sino a acabar con su vida si era posible. ¿Cuántos de nosotros hoy, por ser cristianos, enfrentamos tales ataques? De verdad que últimamente se ha estado mencionando mucho aquí, desde este púlpito, la libertad que tú y yo tenemos para expresar nuestra fe. Hoy en día se hace muy fácil, aun cuando tenemos persecuciones modernas y cuando somos también atacados en esta sociedad. Pero tenemos libertad de expresar nuestra fe. A ninguno de nosotros se nos detiene y se nos hace preso por ser cristiano, pero mucho menos tampoco se nos declara una pena de muerte como en este caso. Quiere decir que el ambiente al que estaban sometidos estos creyentes solamente por seguir tras aquel que habían conocido, ese Dios del cual vamos a estar hablando, y que había cambiado para siempre su manera de pensar y de vivir, y ellos aún así estaban fervientes y gozosos, deseando no solo vivir para Cristo, sino que aún se gozaban cuando sufrían penalidades y aún cuando eran hechos muertos, convertidos en mártires por causa de Jesús. Hermanos, y
Yo quisiera que nosotros meditáramos un poquito en esto, porque a veces, y yo no quiero en este año que Dios nos ha hablado de abundancia y ha habido tantos mensajes, abundancia espiritual, abundancia de pan, abundancia en todo el aspecto como Él ha prometido, que nosotros nos desenfoquemos de cuál es la importancia real en este año en que Dios se ha acercado a nosotros y donde ha prometido bendecirnos. La importancia real es agradarle a Él con todo lo que somos, lo que hacemos y aún con lo que Él nos da. Y es necesario que tú y yo meditemos hoy. ¿En qué nivel está tu relación con el Señor y tu fe? ¿Hasta cuánto estarías dispuesto a sacrificar por el Señor? Sí, porque es muy bonito. Cuando yo dije, abre la puerta a tu bendición, todo el mundo pusimos una sonrisa en el rostro y vamos a ver qué me dice el Señor. Hoy Dios me va a hablar. Pero, ¿hasta qué punto tú te enfocas en las bendiciones o en el Dios que te da esas bendiciones? ¿Hasta qué punto tú estás? Miren, hermano, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, se lo debo al Señor. Y no hay nada que el Señor me pida que yo no esté dispuesto a dárselo. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque muchas veces cuando el Señor te pide algo, duele entregarlo. Yo sé que en uno de mis mensajes anteriores caminé por esa misma línea y Dios algo está tratando de decirnos. Y estos hombres y mujeres de Dios estaban dispuestos no solo a vivir para Él, sino a morir por Él. ¿Lo estás tú? Muy bien, que nadie me diga amén. Yo, por favor, alguien. Porque yo creo que yo estoy en una iglesia. Y si en la iglesia no hay nadie que esté dispuesto a vivir por Jesús y a morir por Jesús, entonces vamos a despedir en esta noche y vámonos a nuestros hogares, porque esto no es más que un club social. Al cine. Usted va al cine en Bellavista y ustedes están dando la última película y usted va a disfrutar. Si lo molesta mucho, usted se va. Ahí usted no tiene ningún compromiso. La iglesia nunca va a ser, aunque me quede yo solo aquí predicándole a las sillas vacías por la fe. La fe es lo que abre las bendiciones. Le predico a la silla vacía hasta que Dios la llene, porque la Biblia dice que Él es quien añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Entonces yo le voy a dar una oportunidad a ustedes, no a mí. Voy nueva vez a decir, ¿habrá alguien aquí que sea capaz no solo de vivir para Jesús, sino de morir por Jesús? Sí, pero ahora ya no tiene sentido. Sí, claro, porque lo están haciendo para complacerme. Ahora, ¿tú lo crees? Meditemos en eso, hermano. Porque si nosotros no estamos dispuestos a vivir de esta manera como a Jesús le agrada, tampoco vamos a recibir las bendiciones que Él tiene preparado. Porque hay en Deuteronomio 28, yo lo he dicho muchas veces, unos 15, 16 versos que hablan de las bendiciones de la obediencia. Pero hay como 45 o 50 que hablan de las maldiciones de la desobediencia. Y dice que no solamente vio Herodes que había podido hacer esto, sino que eso le agradó a los judíos. Hermanos, qué sorprendente que no dice a los romanos, no dice a los griegos. Era el mismo pueblo de Dios que aplaudía mientras aquellos que creían en el Señor eran maltratados, incluso asesinados. Qué pena cuando aún dentro del mismo pueblo de Dios nos gozamos con el mal que viene a alguno de nuestros hermanos. Que Dios nos guarde, no solo como iglesia, sino como persona que tiene una relación con el Señor. Hermanos, yo dije que la fe es la llave que abre todo. Bueno, pues por la fe que amamos a nuestro hermano, porque ¿cómo podemos nosotros amar a un Dios a quien no vemos
si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, a quienes sí podemos ver. Y esto agradaba a los judíos. Y entonces él se quiso congraciar con el pueblo. ¿Qué mejor manera, no? Pero si es circo lo que quieren, vamos a darle pan y vamos a darle circo. Y de esta manera aprendió, o sea, hizo preso a Pedro. Y saben, usted dirá que por coincidencia se salvó Pedro porque estaban en el tiempo de la Pascua. No por coincidencia, porque Dios guarda a sus hijos. Y Él tiene un plan y un propósito con cada uno. Y usted dirá, pero ¿y qué pasó con Jacobo? Bueno, el Señor, Él ganó. Porque para Él vivir es Cristo y el morir era ganancia. Y en ese momento el Señor le dio el deseo de complacerlo a Él llevándolo a su presencia. Y qué bueno, porque ya no tenía que sufrir más penalidad, sino que podía gozar de la presencia de su Dios. Pero todavía Pedro tenía cosas que el Señor había determinado hacer. Y por tanto, no fue casualidad de que fuera en el tiempo de la Pascua, entonces donde no podía ser tocado. Usted recuerda aún en el mismo tiempo del sacrificio de Jesús, cuando habían algunas costumbres que salen a la luz, por eso se presenta lo de Barrabás y Jesús se acostumbraba a liberar un prisionero. Y de ninguna manera iban en una fiesta tan solemne a hacer un asesinato como hicieron con Jacobo. Entonces lo tomaron preso. Por eso la Biblia resalta que era la fiesta de la Pascua. Y dice, tomándolo preso, lo puso en la cárcel. Ahora miren la condición en la que estaba Pedro. Lo primero es que ya él sabía que estaban agarrando a los cristianos para maltratarlos. Lo segundo es que ya él sabía que habían a espada matado a Jacobo. Y lo tercero era que a él mismo lo habían agarrado preso. ¿Cómo usted cree que está el corazón de Pedro en ese momento? Lleno de ansiedad, atribulado, preocupado, como muchos de nosotros cuando tenemos situaciones adversas. Pero yo como pastor tengo que escuchar tantas personas que vienen a mi oficina y me dicen, ay pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Y yo dentro de mí digo, yo sí sé, porque quizás yo estoy pasando igual o peor. Porque en este mundo ciertamente tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El corazón de Pedro en ese momento, como el de cualquiera de nosotros, tenía que estar atribulado, tenía que estar afligido, tenía que estar preocupado, pero a la vez podía estar confiado en aquel que era y que es nuestra vida, nuestra luz, nuestra salvación. Miren cómo lo apresaron. Dice que lo tomaron preso, lo pusieron en la cárcel y lo entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, que para llevar a Pedro a la cárcel, Dios mío, pero ni Sansón que fuera. Cuidado si yo me estoy equivocando de historia y estoy leyendo en Jueces, estoy leyendo la historia de Sansón, porque mandaron a Pedro a la cárcel con 16 soldados, 4 escuadrones de a 4 soldados. ¿Había allí o no había escapatoria? No, hermano. Igual que en tu problema, en los ojos naturales, es cierto lo que dice, no hay escapatoria. En lo natural. Ahora Dios puede obrar lo sobrenatural en tu vida si tú permites por medio de la fe que las puertas de tu bendición sean abiertas. No importa el diagnóstico que haya dicho el médico. No importa lo dañado que esté ese corazón. No importa qué tan herida, qué tan profundas sean las heridas en tus emociones. En lo natural no hay salida. Pero Dios puede obrar lo sobrenatural y crear para ti un camino nuevo en medio del desierto y ríos en la soledad. Para que lo vigilaran y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. O sea que, ¿qué tenía Pedro? Una sentencia de muerte. Te tenemos en una cárcel de máxima seguridad, de la cual tú no tienes escapatoria.
Y después que pase la Pascua, prepárate, que te va con Jacobo. Pero no de vacaciones, ¿no? Es difícil, hermanos. Yo entiendo tu situación. Qué difícil es. Ahora, nunca voy a dejar esta expresión que digo cada vez que encuentro un problema como este que me es compartido. Y es decir, vamos a ponernos de acuerdo para orar. Porque el Señor ha prometido que si tú y yo puestos de acuerdo, nos acercamos humillados delante de Él, cualquier cosa que pidamos en su nombre, nos será hecho. Así que no importa lo difícil de tu prueba, no importa lo difícil de tu situación, no importa todos los que se aglomeran para atacarte, Dios puede hacer el milagro que te dé a ti completa libertad y salvación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Si alguno se pregunta, estoy leyendo Reina Valera 1995. Si tuviera más tiempo, hubiera querido leer también la Nueva Traducción Viviente, pero les voy a dejar esa tarea. Hace mucho que no le ponía una tarea de que lean este pasaje también, Nueva Traducción Viviente, porque está sumamente rico el contexto en que lo expresa. Pero dice aquí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ¿usted puede leer? Léalo a coro. Vamos a organizarnos. Es tremendo esa expresión, esa sola frase. Yo voy a contar hasta 3. Vamos a empezar de ahí. Yo voy a leer la primera. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Sí, el problema. No hablemos tanto del problema. A veces nos enfocamos tanto en el problema, en los 16 guardias, en la cadena. Sí, ya yo la leí rápido. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Así de rápido. Entonces vamos a leer todo al unísono. Yo voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, cuando tenemos una situación difícil, de nada nos sirve quejarnos. Pero ponerlo en oración en la casa de Dios junto a nuestros hermanos mueve la mano de Dios a nuestro favor. Pero la iglesia esporádicamente oraba. No. Escúcheme. Sí. Sin cesar. Ustedes ven, hermanos, que nosotros tenemos aquí un cofre que dice motivos de oración. Para que cuando usted traiga sus ofrendas al altar, también hay en los asientos un papelito que usted tiene algunas rayas donde puede llenarlo ahí de cuánto motivo de oración usted tenga. Yo sé que son muchos. O nada más soy yo que tengo muchos motivos ahora mismo. ¿Por qué orar? Y usted lo llene y lo deposite aquí. Y hay un equipo que ha ofrecido a Dios su tiempo, que va a estar constantemente orando por cada una de sus necesidades. Pero además, como iglesia, y usted lo ha visto, en medio de nuestras celebraciones y de los servicios al Señor que se hacen en esta casa, cuando tenemos necesidades apremiantes, allí se oran por las específicas, pero hay algunas, ¿verdad?, que son urgentes. Y entonces cuando tenemos esas necesidades, usted ha visto que hacemos una pausa y todos puestos a una, intercedemos delante de Dios por la necesidad de ese hermano. Hermano, y no levantamos, porque el hermano fulano es tan bueno, Dios, que él se merece que tú le des todo eso. No. Nosotros clamamos a la sangre maravillosa de Jesús, que por su amor nos amó de tal manera que se dio a sí mismo y que hoy en Él nosotros tenemos satisfacción a todas nuestras necesidades, principalmente a la necesidad de salvación, de acercarnos a Dios, de restablecer el camino que el pecado había roto y que nos separó para siempre de Dios, hasta que Jesús con esa cruz hizo un puente que nos da entrada gratuita al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios.
que es también en tus corazones, en mi corazón también. De esa manera estaba custodiado a la vez que la iglesia oraba sin cesar por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche, hermano, no iban a esperar ni la madrugada, era acabando que se acabara la Pascua para consumar esto, porque me quiero congraciar con aquellos que no están de acuerdo. Busca, hermano, estar lejos de aquellos que siempre presentan oposición. Que cuando te congracias con eso, el fin de ellos es el fin que te espera. Así que elijamos bien. Dice, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Yo hablé ahorita de un corazón atribulado, ansioso, preocupado, afligido. Pero ¿cómo yo terminé diciendo? Pero confiado. ¿Usted cree que una gente con esas condiciones que yo relaté al principio puede dormir? Eso es lo primero que a uno se le va. El sueño. La otra noche mi esposa se levantó, era como eso de la 1:30 y me dijo, ¿y qué es lo que tú estás pensando y calculando? Digo yo, no, toda la cosa que es. Muchacho, duérmete. Y en la mañana hablamos de eso. Lo primero que se le va a uno es el sueño. Sin embargo, Pedro estaba durmiendo. Eso habla de la fe que tenía puesta en el Señor y que él sabía en quién había creído. Ahora miren la condición en la que estaba. Hablamos de los 16 soldados, ¿verdad? Los 4 escuadrones de A4 para llevarlo. Miren esto. Dice que estaba durmiendo entre 2 soldados. Ahí mismo en la cárcel, adentro, habían 2 soldados presos con él. Para que cualquier cosa. Sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 2 adentro, 2 cadenas y 2 afuera. Había salida. ¿Y tú tienes salida? No, está bien decir que en lo natural no, pastor. No hay salida. Porque es que en lo natural, dígame, ni Jackie Chan. 2 cadenas, 2 guardias adentro y 2 guardias afuera. Sin embargo, la presencia sobrenatural de Dios cambia toda circunstancia. El poder de Jehová de los ejércitos puede hacer algo nuevo en tu vida. Dice verso 7. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Alabado sea el Señor. Lo primero que el Señor hace cuando su presencia llega a tu vida es que rompe las cadenas que te atan. El problema es que muchos de nosotros queremos zafarnos de las cadenas para venir a la presencia de Dios. Y saben, hermano, vas a pasar toda una cadena perpetua que le llaman, toda la vida tratando de desatar esas cadenas y no vas a venir a la presencia de Dios. Tú tienes que clamar, que rogar y pedirle a Dios que su presencia venga a tu vida. Y entonces esas cadenas serán rotas y serás libre en el nombre de Jesús. Y dice aquí que el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Es decir, prepárate. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Hermano, él estaba durmiendo. Dijo, wow, este sueño sí está bueno. En este sueño me salvo yo. Y él seguía lo que el ángel le decía, las instrucciones. Pero era en lo natural imposible que las cadenas se abrieran, que los 2 guardias que estaban adentro y los 2 que estaban fuera
permitieran que él saliera como Pedro por su casa? Sin embargo, eso fue precisamente lo que el ángel le mandó a que hiciera y él lo hizo. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, usted sabe por qué, ¿verdad? Los dos y los dos. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Después de que se rompan las cadenas, después de que la primera y la segunda guardia habían sido burlados, hermano, todavía hay una puerta grande de hierro. Usted no ha tenido situaciones en su vida en las que usted sabe que Dios tiene para usted una bendición y usted rompe algo que impedía que usted alcanzara esa bendición para que cuando dé dos pasos hay otro obstáculo. Y usted salta ese obstáculo y la fe se va como aumentando. Y dice, ya lo logré, pero entonces... Y cuando ya usted ha saltado la primera guardia, la segunda y se han roto las cadenas, cuando usted ve esa puerta de hierro, dice, no, pero cuidado si esta no es la voluntad de Dios. Sí, porque así es que nosotros somos. O sea, nosotros creemos que si es la voluntad de Dios, todo va a ser para... Ta, 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 ta. Y no es así, hermano, porque nosotros tenemos oposición. Precisamente por ser la voluntad de Dios, es que no es el camino fácil. Vamos a ver qué dice la Biblia. Que hay un camino grande y espacioso y fácil que lleva a la vida. Pero que hay un camino angosto. Entonces, hermano, precisamente porque es la voluntad de Dios, va a haber obstáculos. Pero recuerden que la presencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas vence todos los obstáculos. Y dice que esta puerta de hierro, hermano, cualquiera se desanima, pero dice que la puerta se abrió ella misma delante de ellos. No importa qué tan grande sea ese problema, no importa qué tan grande sea el obstáculo que tengas que salvar. Si Dios te ha dicho, vístete y ven tras de mí, hermano, no tengas temor y camina hacia la bendición que Dios te está guiando. Yo quiero alcanzar mi bendición, pero hay tantos obstáculos de temor, de duda, que se levantan delante de mí en mi camino obtener esa bendición, que necesito la presencia sobrenatural de Dios en mi vida. Por eso la fe es la llave que abre esa puerta. Porque por fe yo tengo que decir, porque contra mí vendrán los miles y yo venceré aún a los 10,000. Porque por la fe es que yo puedo decir, lo mío es solamente preparar el caballo para la batalla. Jehová es quien da la victoria. Porque por la fe es con donde yo podré decir, lo que tú pensaste para hacerme un mal, Dios lo usó para bendecirme. Eso solo se logra por la fe. Y dice que cuando se abrió la puerta delante de ellos, salieron y pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. ¿Ya? El ángel había hecho el milagro que había sido prometido a Pedro y por el cual la iglesia estaba orando no. Sí. Dígalo entonces completo. La iglesia estaban fajados, hermano. Habían ayuno y oración. ¿Cuántos están felices porque empezamos un ayuno de 10 días? Yo sé que hay gente que contando los días. A mí me llamó hoy un hermano, pero no se han dado las instrucciones. Y yo, no, es que es el domingo, no se preocupe. Porque yo sé que hay gente contando los días. ¿Cuándo es que vamos a empezar a ayunar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El ángel había traído libertad y se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, tú y yo tendremos esa oportunidad de cantar el himno de victoria al otro lado. De poder declarar, es que ahora puedo decir, el Señor me ha librado.
Saben, hermanos, yo compartí hace unas semanas una bendición que llegó a mi vida y alguien me dijo, ¿y por qué tú la compartiste antes de firmar? Porque dijiste que vas a firmar y yo porque yo lo recibí por la fe. Y el lunes ya yo fui, firmé. Si eso era lo que faltaba, ya yo lo firmé. Pero yo lo compartí antes de firmar, porque en mi corazón yo lo recibí por fe antes, como ese local. Y usted dirá, pero no se lo han entregado. El Señor tiene un propósito, está trabajando en mi corazón y en el tuyo. Pero ya eso lo recibimos hace un año, en el ayuno de Daniel. Y eso es nuestro. Y en su tiempo el Señor también nos va a permitir poner nuestra firma en ese contrato. Y habiendo dicho esta expresión de agradecimiento a Dios y de adoración a Dios por la salvación, viene a partir del verso 12 una experiencia un tanto jocosa, que es lo que da el título a mi mensaje de esta noche. Y yo quiero que usted preste mucha atención. Es porque se muestran en estos versos dos maneras en las que nosotros reaccionamos cuando ya la bendición está a la puerta. Cuando Dios ha contestado nuestra oración y a veces, por falta de fe, no le abrimos la puerta a esa bendición. Dice, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. ¿Qué hacían? ¿Lo leyeron en la pantalla o me van siguiendo? Las dos cosas. Está bien. Quiere decir que ahí era que estaba la iglesia, orando sin cesar. Y Pedro llegó a donde ellos estaban. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, oiga esto que es jocoso, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y cuando yo leí esto, yo rodé. De verdad, hermano, no podía dejarme de reír, rodé de la risa. Porque esta joven Roden, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. ¿La iglesia estaba haciendo qué? No, orando no. Orando sin cesar. ¿Por qué oraba la iglesia? Para que liberaran a Pedro de la mano de Herodes. ¿Y quién llegó a la puerta? Quiere decir que Dios contestó. Y ella se emocionó tanto que no abrió la puerta. ¿Y qué pasaba si pasaban los guardias por ahí y encontraban a Pedro afuera? ¡Ábranme! Preso de nuevo y se devolvía el milagro. El Señor podía hacer otro milagro, pero ya no era el mismo. Porque ya el ángel se había apartado de él. Ya el ángel había cumplido el milagro y la bendición que ellos habían estado orando. Hermano, yo quiero, esto es jocoso, lo sé, pero yo quiero que tú te concentres porque eso pasa muchas veces en tu vida. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos por una bendición. Y cuando la bendición toca nuestra puerta, yo, ay, que me da miedo. Ay, y si no es, si es el enemigo disfrazado. Ay, ¿de dónde yo voy a sacar todo eso? ¿Y si no me va bien? Muchos se gozan tanto que dicen, llegó la bendición, y se enfocan tanto en la bendición que se desenfocan del Dios que le dio la bendición. Y esta muchacha del gozo no abrió la puerta y se fue donde ellos. Hermanos, estoy corto de tiempo y miren que pero quiero contarles un testimonio y no quiero que lo tomen a mal porque no lo hago como crítica, sino porque creo que el Señor permitió que yo escuchara eso en esta semana para complementar esto que estoy hablando hoy. El lunes yo me dirigí a Punta Cana precisamente a firmar el contrato del que le hablé y cuando me tocó ir solo a este viaje. Casi siempre yo viajo acompañado cuando voy a trabajar, pero como era a una firma y mi reunión era casi a las 4 de la tarde para volver el mismo día, no quise complicar a nadie y me fui solo. Cuando iba por la Romana, ustedes saben que aquí el espectro de FM es muy complicado, y cambié la emisora y cayó en una emisora cristiana, que hay mucha en la zona este, donde estaba una hermana que se denominaba La Siervita. Si alguno la conoce, muy bien, ella está haciendo la obra de Dios. No estoy yo para juzgarla ni nada.
Ella se llama la siervita. Y la siervita es una persona que no tiene muy buena dicción, lo cual yo digo, nosotros tenemos que elegir a quién vamos a poner en cada lugar, porque para hablar por la radio, ella no digo que no sea una persona que ame a Dios y que le sirva, pero otra cosa es ponerla que sea ella la que hable en la radio, pero bueno, con su mala dicción. Pero ella estaba tratando incluso un tema interesante y lo trató muy bien. Ella hablaba de cómo nosotros muchas veces, la siervita decía, y entonces los hermanos no pueden regalar 2 o 3 abanicos en la iglesia, que nos estamos muriendo del calor. Pero entonces, ¿por qué no, pastor? Yo no puedo, tengo mucho compromiso, y al otro día llegan con un celular de 20,000 pesos. Realidades. Y la siervita estaba predicando esto. Y ella dijo que ese era su nombre, o sea, ella se conoce así, no estoy de ninguna manera menospreciando. Pero la siervita dijo, ella, como esa línea, dijo muchas, hablando de cómo nosotros teníamos que darle al Señor y cómo a veces dejábamos una cosa por otra, pero ella terminó su mensaje diciendo, voy a terminar mi mensaje compartiendo este testimonio. Cuando yo me convertí, yo le duré 1 año sin ofrendar y sin diezmar, porque no tenía, hermano. No tenía para eso, ni para nada más. Y que ella un día, llena del Espíritu Santo y de la unción, le pidió al Señor que le diera dinero para ofrendar, porque ella quería experimentar esa bendición. Y en medio de esa oración ferviente de la siervita, una hermana se le acercó y le dijo, el Señor te manda eso para que lo ofrende. Y le mandó 20 pesos. Y la siervita dice que inmediatamente llegó la bendición. El enemigo trajo a su mente pensamientos negativos diciendo, tú no has cenado. Con 20 pesos te compras 3 panes y 2 ruedas de salami. Tu hijo necesita. Tú le vas a llegar con oración a la casa. Llégale con algo. Y ella dice que estaba esa lucha tremenda entre los pensamientos que el enemigo había puesto en su mente y el propósito de Dios a través de esa bendición. Y que ella al final se quedó con 10 y echó 10. Porque por lo menos medio obedeció. Que Dios le bendiga, hermano, y se despidió. Hermano, miren, yo llamé a mi esposa, yo llamé a mi esposa porque yo estoy diciendo, esta hermana está confesando en Radio Nacional que ella le robó al Señor. Porque ella pidió una bendición para ofrendar a Dios. Y Dios automáticamente contestó eso. Y la hermana le dijo, no fue, esa bendición te mandó el Señor. Ella dijo, toma eso para que lo ofrende. Y si ella cree que ella cumplió, porque echó 10 y se quedó con 10, y dirá ella que el Señor le mandó esos 10. ¡Qué bendición! Ella le robó al Señor y así se despidió, hermano. Y dijo que Dios le bendiga esto, mi número es tal, la siervita. Yo quise anotar el número para llamarla, pero dije, ¿qué gano con esto? Pero ¿por qué comparto esto, hermano? Porque muchas veces tú y yo estamos pidiendo a Dios un milagro y hacemos pacto con Él y somos muy ligeros para decir, Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer tal cosa. Pero con el gozo de la bendición hacemos como Rode y no vamos y no abrimos la puerta. Miren, yo estoy seguro que si la siervita hubiera echado esos 20 pesos, la bendición que venía para traer era mucho más grande que eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a no dejar que el gozo de ver las bendiciones, porque las vamos a ver, porque Dios es un Dios fiel, nos impidan abrir la puerta para que seamos grandemente bendecidos. Y entonces miren la otra actitud. Una es que el gozo hace que nos olvidemos del Señor de las bendiciones y por eso no se nos abre esa puerta grande. Quizás recibimos esa primera, recibimos los 20 pesos, pero no la que viene después. Y la segunda es que cuando ella fue y le dijo a los demás que Pedro estaba en la puerta, ellos le dijeron, tú estás loca. Esa era la iglesia que estaba haciendo ¿qué? Pero no creían que era posible.
Hermano, que Dios nos libre de levantar oraciones religiosas en esta casa, cuyo único propósito es ser visto de los hombres. Porque si usted está orando algo que usted cree que Dios no puede hacer, entonces usted no está orando nada. Usted está como rezando. Usted está rezando. Los que estaban orando sin cesar, cuando ella le dijo, la bendición está en la puerta, yo no le abrí por el gozo, pero está ahí, le dijeron, estás loca. Hermano, si el tener fe en Dios me hace loco, yo me haré loco. Por eso es que el evangelio al hombre natural le parece locura. Pero para aquel que cree, ¿qué es el evangelio? Eso lo dice la Biblia. Para aquel que cree, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ella aseguraba que así era. Ella estaba muy gozosa y no abrió, pero ella sabía lo que había oído. Y entonces ellos decían, bueno, pues está bien, es su ángel, ya lo mató Herodes. Es su ángel. Hermano, tú y yo somos así, ¿eh? Tú y yo somos así, que pedimos tanto al Señor por una bendición. Y el día que llega, entonces decimos, ay, no puede ser. ¿Dónde está el truco? Mi esposo y yo sabemos que tuvimos una conversación así. ¿Dónde está el truco? Algo tiene que haber, no puede ser tan fácil y tan bueno. ¿Cómo que no, hermano? No estamos orando para que Dios abra puertas a favor de nosotros. Si el camino lo ves libre y limpio, es porque Dios ya ha ido delante de ti como poderoso gigante y tuya es la victoria. Gózate en el Señor y aférrate, arrebata en el sentido correcto esa bendición que Dios ya ha puesto delante de tu puerta. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pero me van a agarrar aquí. Dice que insistía en llamar la puerta. ¿Y por qué yo puedo decir eso? No estoy agregando a la palabra de Dios. Porque cuando ellos abrieron, dice, cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano, señal de que callaran. Entonces él estaba en esa actitud, era de que, dejen la bulla que me van a agarrar. Dios lo hizo ya y no quiero volver para allá. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, para testimonio, hermano, de que Dios había sido fiel. Y entonces luego salió y se fue a otro lugar. ¿Qué quiero para terminar, hermanos, en esta noche? Sobre todo que esas líneas en las que podemos ver cómo Pedro estaba a la puerta sin explicarse por qué habían durado tanto para abrirle. Muchas veces las bendiciones están allí en tu puerta y solo están esperando una de dos cosas: que el gozo de tenerlas no hagan que te desenfoques, de manera que no abras la puerta a la bendición. Porque tú sabes que el Señor le da a veces lo poco para ver si tú eres fiel. Y si tú no eres fiel, no te ponen lo mucho. Y número dos, la bendición está allí esperando que tú tengas fe para abrir la puerta sabiendo que la vas a encontrar. Que no nos sorprenda, que no nos deje atónitos a nosotros el ver nuestra bendición, porque Dios ha declarado